Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes a todos ustedes que están en sus hogares o que nos estén viendo por la plataforma de YouTube, de Facebook o de las redes sociales que tenemos disponibles en la congregación. Y me da un gusto saber que se encuentren muy bien y también verles por este medio. Tal vez estemos en diferentes lugares o en diferentes actividades, pero estamos unidos y estamos en comunión. Un gusto. Bueno, y también para presentarme, me llamo Isaac Pérez. Soy parte del equipo de trabajo de las clases de educación cristiana, como parte también de la currícula de profesores, y me siento contento, me siento privilegiado en poder estar aquí con ustedes y también en compartir esta pequeña clase o esta sesión, nuestra última sesión de hecho, de la parte 4, en donde nos menciona, en donde el tema ha sido que Israel sufre por motivo de su desobediencia, parte 4. Gracias a Dios por ello, y también que ya alcanzamos que ya culminamos, mejor dicho, un nuevo, en terminar un libro más, y también en poder, en poder alcanzar o tener un nuevo proceso con un nuevo libro a estudiar. Y bueno, antes de compartir esta palabra o esta clase, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos pueda bendecir y que Dios pueda obrar con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por esta tarde, noche que tú estás con nosotros. Tal vez estemos en algunas actividades, compromisos, ensayos, no lo sé, pero tú sabes en dónde nos encontramos, y te pido que esta lección o que esta palabra que voy a compartir sea de bendición hacia tu pueblo, hacia la comunidad Sinaí, y que tú hagas, Señor Jesús, las cosas, y que tengamos un compromiso, Señor Jesús, contigo, y que no sea de palabras, sino que sea de hechos, y también un compromiso real, y también que nosotros no nos comprometamos contigo para hacer las cosas de la mejor manera, y también en hacer las cosas correctas. Muchas gracias, Señor Jesús, y bendice ese tiempo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con esta pequeña clase. Voy a compartir pantalla por este medio, aquí a las diapositivas. Bueno, ahorita estamos y en la parte 4, en donde el tema es Israel sufre por motivo de su desobediencia. Y bueno, hemos visto en capítulos anteriores, en clases anteriores, en cómo el libro de Jueces es un libro muy polémico, un libro donde nos hace reflexionar que los pueblos de Israel o Israel estaba en un proceso de caos, un proceso de desorden, tanto de su gente como en el gobierno, en el pueblo, y también solamente con Dios, que es como que se ha estado como ausentándose, o como se ha estado ahí, pues quedándose quietos, ¿no? Y también no estando en una plena comunión con Él. Pero es parte también del proceso del crecimiento, y también que los israelitas o los judíos recuerden que Dios obró en sus vidas y también en sus generaciones. Y vamos a comenzar con esta clase, que este último capítulo se basa en el libro de Jueces, capítulo 21. Yo le voy a dar lectura a este capítulo de manera breve y concisa, y vamos a ver algunos puntos a tratar acerca de este capítulo, perdón. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces capítulo 21. Lleva como título Esposas para Benjamín. Los israelitas habían jurado en Mizpa: nunca daremos nuestras hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia de Dios hasta la noche, llorando amargamente en voz alta. «Oh Señor de Israel», clamaban, «¿por qué ha sucedido esto en Israel?
Ahora Israel ha perdido una de sus tribus. Temprano en la mañana siguiente, el pueblo construyó un altar y ahí presentó sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces se preguntaron, ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa, cuando nos reunimos en la asamblea en presencia del Señor? En esa ocasión habían hecho un juramento solemne ante el Señor de que matarían a todo al que se negara a presentarse. Los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín. El hermano de Benjamín es una tribu. Y dijeron, hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel. ¿Cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan? Ya que hemos jurado por el Señor que no les daríamos nuestras hijas en matrimonio. Así que preguntaron, ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa, cuando nos reunimos en asamblea y en presencia del Señor? Y descubrieron ahí que ninguno de Jabes de Galat había asistido a la asamblea, pues luego de contar a todos los presentes, no había nadie de Jabes de Galat. Entonces la asamblea envió a 12,000 de sus mejores guerreros a Jabes de Galat, con órdenes de matar a todos los habitantes, entre ellos mujeres y niños. Lo que harán, les dijeron, es destruir por completo a todos los varones, a las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes de Galat encontraron a 400 muchachas vírgenes que nunca se habían acostado con un hombre, y las llevaron al campamento en Silo, que es en la tierra de Canaán. Así que la asamblea de Israel envió una delegación de paz a los hombres que habían quedado de Benjamín y que estaban viviendo en la roca de Rimón. Entonces los hombres de Benjamín volvieron a sus hogares y recibieron como esposas a las 400 mujeres de Jabes de Galat, a quienes se les había perdonado la vida. Pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres. El pueblo sintió lástima por Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. A raíz de eso, los ancianos de la asamblea preguntaron, ¿cómo podemos conseguir esposas para los pocos que quedan, ya que las mujeres de la tribu de Benjamín están muertas? Los sobrevivientes deben tener herederos para que no quede exterminada toda una tribu de Israel. Pero no podemos darles a nuestras hijas en matrimonio, porque hemos jurado solemnemente que quien lo haga caerá bajo la maldición de Dios. Entonces acordaron del festival anual del Señor, que se celebra en Silo, al sur de Lebona y al norte de Betel, por el lado oriente del camino que va de Betel a Siquem. Así que les dijeron a los hombres de Benjamín, que aún necesitaban esposa, vayan y escóndase en los viñedos. Cuando vean que las jóvenes de Silo salen a danzar, salgan corriendo de los viñedos, y entonces cada uno de ustedes llévese a una de ellas a la tierra de Benjamín, para que sea su esposa. Cuando los padres y los hermanos de las muchachas vengan a reclamarnos, nosotros les diremos, sean comprensivos, por favor, dejen que se queden con sus hijas, porque no encontramos esposas para todos aquellos cuando destruimos Jabes de Galat, y ustedes no son culpables de romper el voto, ya que en realidad no les entregaron a sus hijas en matrimonio. Así que los hombres de Benjamín hicieron lo que les dijo. Cada hombre tomó a una de las mujeres mientras danzaban en la celebración y se la llevó para que fuera su esposa. Regresaron a su propia tierra, reedificaron sus ciudades y vivieron en ellas. Luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias, y cada uno volvió a su propia casa. En esos días Israel no tenía rey, y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Vemos que la situación de Israel era muy polémica, era un desorden, era un caos, y también ellos decían bajo su propio criterio. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, regresamos nuevamente y bueno, comenzamos con esta explicación de manera breve y concisa en relación a esto. Vemos ya durante el capítulo 21 que hubo una pérdida de Israel en una de sus tribus. Las tribus se conformaban con sociedades, comunidades, ciudades que eran muy pobladas, que había mucha gente, que había mucha descendencia, que había descendencia de hombres, mujeres, había niños, ancianos, viudas, o sea, de todo. O sea, era una comunidad muy pero muy grande. Eran de miles o de millones.
ya dependiendo de qué ciudad pues sea. Y también que, bueno, que esto comenzaba en este capítulo que había una pérdida, que era la tribu de Benjamín. Y también por ende, los juramentos en ese entonces eran sagrados, eran únicos, eran fuertes y también un compromiso muy, pero muy fuerte, en el cual yo diría que era un compromiso de vida o muerte, porque ellos lo tomaban muy en serio. Aparte de cumplir ese juramento con Dios, también en la sociedad. Era algo pues muy fuerte en ese sentido en la actualidad, pero ellos lo hacían al pie de la letra. Y ellos tuvieron dos juramentos, en el cuales ya lo leímos en este capítulo. El primero de ellos fue que el juramento fue en no dar a las hijas de Israel a la tribu de Benjamín, porque ellos ya habían jurado de que ellos no iban a hacer esta acción. Y también el segundo, que los que no asistieran a la asamblea matarían al que se negara a ir. Esto lo vemos en el versículo número 5. Se los voy a leer nuevamente. Dice así: entonces le preguntaron, ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa, y cuando nos reunimos a la asamblea en presencia del Señor? En esa ocasión habían hecho un juramento solemne ante el Señor de que matarían todo al que se negara a presentarse. Y eso fue dos de los juramentos que ellos hicieron. Aunque la verdad el juramento era un compromiso muy fuerte, y que la tribu de Benjamín ya se estaba deshaciéndose y ya estaba como que ya casi en la extinción, y otro de sus juramentos fue que no iban a dar las hijas de Israel a la tribu de Benjamín. Era algo muy, pero muy polémico estos juramentos, pero se tenían que cumplir al pie de la letra. Y por ende, en la tribu de Benjamín hubo asesinatos, hubo destrucción, hubo una cierta, un cierto caos, y que por obvias razones quedaron con vida 400 hombres de guerra, que eso era de la tribu de Benjamín. Y en esta parte del versículo 5, que en donde estuvimos hablando, explicando, también hablando, fue que hubo una ausencia de la tribu de Jabes, de Galat, en donde hubo una asamblea convocada por Dios en Mizpa. En Mizpa era una comunidad, era un pueblo de Israel, en donde se convocaban todas las tribus o todas las descendencias que había en ese entonces, y que estaba presente, aparte de ellos, Dios también. Dios los convocaba a esas reuniones. Pero en esta parte hubo una cierta inquietud, hubo una cierta incertidumbre, porque a pesar de la ausencia de Jabes, pues iba a ocurrir esa promesa, o bueno, ese juramento de quien faltaba, y los iban a asesinar o los iban a matar, iban a destruir la ciudad. Pero Israel mandó a 12,000 guerreros a destruir o asesinar. Tal vez se suene muy feo, o tal vez suene, híjole, qué gachos o qué malos, pero no, se tiene que cumplir al pie de la letra. Y también habían hecho un juramento con Dios, una promesa, un compromiso completo con Dios, en que iban a hacer estas acciones o estos juramentos, que iban a destruir a la tribu de Jabes de Galat. Y Dios dio la orden de destruir a esta tribu. Y también en esta parte, como lo leímos en los versículos, iban a asesinar a las mujeres y a los hombres que ya no son vírgenes, o sea, a las personas que ya eran adultas, o sea, que ya habían tenido relaciones sexuales, que ya habían tenido esas ciertas acciones sexuales, que ya no eran vírgenes hombres y las mujeres. Entonces, durante esas acciones o esos juramentos, durante ese cumplimiento, encontraban ahí en
en Jabes de Galat encontraron a 400 mujeres vírgenes. Entonces, este ejército o estas personas se las llevaron al campamento en Silo. Silo era una comunidad o era un poblado, una población que estaba en la ciudad de Canaán o en la comunidad de Canaán en Israel. Había comunidades, había pueblos donde había tribus, donde había comunidades muy fuertes, donde había pueblos. Entonces, en esta parte encontraron ellos a 400 mujeres o muchachas vírgenes que no habían tenido relaciones sexuales o que no se habían, o como en las versiones de la Biblia, que no se habían acostado o que habían tenido un encuentro sexual con un hombre. Es fuerte esto, pero en parte de la cultura y de las costumbres de este pueblo. Entonces, mediante esta explicación, las 400 mujeres de Jabes de Galat fueron llevadas a la tribu de Benjamín. Pero el pueblo de Israel sintió lástima. Tal vez haya un error por ahí, que se sentían, como que cohibidos, como incómodos. Sentían lástima porque no había suficientes mujeres para ellos. O sea, que estaban buscando, estaban esperando a su mujer o a una esposa, ¿no? Para poder tener esa herencia o para poderse multiplicar o formar una familia. Pero nada más había 400 mujeres de Jabes. Era pero muy polémico. Entonces, pues ya no había, para ellos o para esta descendencia. Entonces, pues ellos, ya los consejeros pues les dieron algunas opciones, algunas estrategias para poder cumplir y para no romper el pacto o el juramento que ellos hicieron con Dios. Pero mediante esto, los sobrevivientes de la tribu de Benjamín, pues por obvias razones, pues tenían que reproducirse, tener hijos, tener una descendencia y también tener herederos. Ellos no buscaban para poder complacerse o tal vez tener placer como cualquier persona que tenemos estas acciones. Entonces ellos básicamente querían bloquear, tener una herencia, tener una descendencia, mejor dicho, y también tener un cierto legado. Entonces, una de las opciones que fueron para ayudar a la tribu de Benjamín era que los hombres de esta tribu, que no tienen esposa, los consejeros les dijeron que asistieran a Silo, al festival anual. A ellos hacían festivales, fiestas anuales, en donde hacían fiesta, comunión, unión, baile, entre muchas cosas. Entonces, ellos se les recomendó que fueran al festival anual y que ellos tomaran a una mujer como esposa. A las mujeres que salían en grupos, que salían en grupos, no sé, de 10, de 20, de 30, no sé de cuántas mujeres hayan sido los grupos. Aunque también en los versículos también lo especifica, si los pueden leer adelante. Y también en base a esta explicación, esto lo vemos en el capítulo 22. Dice, yo lo voy a parafrasear, y dice que cuando los padres de las mujeres les reclamaron, o las familias, los hombres de la tribu de Benjamín, iban a decir: ustedes no son culpables de romper su juramento, ya que nosotros las tomamos. Y esto ya es algo pero muy cultural, la verdad. Y esto tal vez suceda o tal vez se vive actualmente en algunas de las ciudades, tal vez en el Medio Oriente, o en Asia, en Europa, o hasta también en América o en América Latina, o hasta inclusive aquí en México. Una cuestión cultural es que los padres entregaban a la hija al chico que quería casarse con ella. Pero en este caso no fue así. Por causa de su juramento, hubo varias opciones para salvar a la tribu de Benjamín, y era una de ellas. La verdad, eran cuestiones culturales y también cuestiones sociales. Pero pues ellos, o estos familiares, o los papás, o las familias de estas chicas, no iban a cometer error, o que no iban a romper parte de su juramento. Y como otra vez lo vuelvo a repetir,
La cuestión cultural es que los padres entregaban a la hija, al chico que quiere casarse con ella, pero esto fue otra cuestión o fue otra circunstancia. Y la verdad, esto era algo polémico y también algo como que, pues bueno, ok, está bien, no vamos a reclamar o algo, o no vamos a excedernos más de este límite, pero también tenemos que cumplir con el juramento que hicimos con Dios. Y por ende, la tribu de Benjamín se multiplicaron y hubo descendencia. Hubo cierta multiplicación y cierto legado. Siguieron reproduciendo. Y esto eran parte de los conflictos que ellos sufrían o que ellos vivieron durante este trayecto o que nos relata en el libro de los jueces. La verdad, yo en mi caso yo diría, híjole, qué sucesos o qué decisiones tan más difíciles, y también en jurar debido a muerte. Era algo muy pero muy excesivo, pero era parte también de su obediencia y también para poder cumplirle a Dios y también a cierta parte a la sociedad, pero básicamente más con Dios, porque ellos, a pesar de que tenían cuestiones difíciles de gobierno, personales y todo eso, ellos debieron o tuvieron la oportunidad en poder cumplir. Pero también ellos tuvieron estrategias o tuvieron diferentes alternativas. Es algo muy difícil de explicar, pero esto es lo que vivieron estas tribus y también el pueblo de Israel. Y una de las cosas que a mí me impactó o que a mí me dejó como cierta incertidumbre o también cierta relevancia es que ellos no tenían un gobierno en sí. Ellos no tenían un control sobre su pueblo o su gobierno. Ellos vivían básicamente en una anarquía. O sea, que ellos no estaban en un gobierno, no se regían por leyes, no se regían por un control, no sé, judicial, político, gobierno, tanto local, nacional o estatal. No, ellos hacían bajo lo que ellos creían que era correcto, o lo que ellos les convenía en cierta manera. Y esto lo vemos, bueno, yo que lo veo en el área de la ciencia política, la verdad es un descontrol completamente, y hay un cierto gobierno personal, un cierto desorden, no hay un control, no hay un nivel de cumplimiento de las leyes, o sea, varias cosas, pero lo que yo puedo decir, parte de la anarquía, es que ellos que son Israel, no tenían un rey. Cada uno hacía lo que le parecía. Tal vez sea algo, pues, polémico, algo, pues, inquietante, pero así pasó. Y ya próximamente, ya en el próximo libro de la Biblia lo vamos a ver ya de manera más detallada. Pero ellos vivían en una anarquía por completo. Y bueno, base a esto, base a lo que hemos explicado en esta pequeña sesión, aparte de la anarquía, ellos hacían juramentos. Y ellos hacían juramentos bajo cumplirse. Y también bajo en quedar bien y también en quedar de manera correcta con Dios. Porque cuando hacían juramentos era muy pero muy difícil de romperse. Y esto lo vamos a ver en base a estas tres preguntas. Y esto va básicamente a este versículo, al último versículo, en donde cada uno hacía lo que le parecía. Y uno de ellos, bueno, una de estas preguntas son, desde tu perspectiva, ¿el pueblo de Israel vivía en una anarquía? ¿Por qué? Esto ya lo vimos ya en esta lección. En esta época actual, ¿se ha sufrido de anarquía? Menciono un ejemplo. Tal vez hay varios ejemplos aquí en el país,
varios ejemplos en América Latina. Ustedes pueden mencionar algunos de ellos. Y también yo les quiero hacer una pregunta de manera o de forma práctica. ¿Has tenido un compromiso con Dios? No de un juramento, no de un que digas que yo te juro, Dios, o que no sea de vida o muerte. No, tampoco. Tener un compromiso con Dios y también en poder tener un cumplimiento de su promesa con cada uno de nosotros. Dios ya tiene un cumplimiento para cada uno de nosotros, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que ese cumplimiento de su promesa pueda cumplirse. Nosotros conocemos, escuchamos de Dios, hablamos con Dios, pero ¿qué hemos hecho en tener una acción a favor? ¿Qué es lo que has hecho tú? Los israelitas o los judíos juraban y ellos eran conscientes de lo que ellos estaban diciendo o lo que ellos estaban haciendo. Pero ahorita en la época actual, tal vez eso ya no sea tan visto o tan actual. Tal vez en el Medio Oriente o en otros países posiblemente sí. Pero nosotros como ciudadanos o como pueblo de Dios, ¿qué es lo que hemos hecho? Es un compromiso que tenemos que hacer. Un compromiso que tenemos que hacer, pero también lo que yo puedo decir es que es un compromiso voluntario. Porque Dios no nos obliga o nos tiene ahí, no sé, sentados y diciendo, júramelo o cúmplemelo. No, sino que Dios es un Dios caballeroso, un Dios que sabe respetar las decisiones de cada uno de nosotros. Y la verdad, yo en lo personal, tengo que tener un seguimiento, un compromiso. Aparte que yo esté compartiendo, aparte que yo pueda estar en otras áreas de la iglesia o de la congregación, pero sé que tengo un compromiso con Él y yo sé que en base a lo que yo realice en favor de Él y también en ayudar, también en ser un factor importante en la sociedad, en la comunidad y en la iglesia, yo sé que Él tiene algo importante para mí. Pero tú, mi estimado hermano, hermana que me estás viendo, Dios quiere un compromiso. Dios quiere algo verdadero para cada uno de nosotros. Hágalo y Dios les va a bendecir de grande manera. Y ahorita ya por último, quiero agradecer a esta parte de este capítulo que nos hayan visto y que este libro de los jueces tengamos una reflexión única, una reflexión en donde estemos a cuentas con Dios y que estemos bien con Él. Mucho ánimo, mis hermanos, y esperamos vernos en la próxima vez. Hasta luego y que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga.